Eso con lo que respecta a las civilizaciones que podemos observar en América, ¿ya? Después tenemos la civilización fenicia y minoica, las cuales pertenecen al Mediterráneo y son la cuna de la civilización griega posteriormente, ¿ya? Eh, Más abajo tenemos India, China, Egipto y Mesopotamia. Mesopotamia se reconoce, ¿cierto?, junto a la civilización minoica como las más antiguas, con la diferencia que la civilización mesopotámica logra un desarrollo más prominente, ¿cierto?, en un comienzo, lo que siempre la va a hacer destacar, ¿cierto?, como la primera gran civilización ubicada en Asia, ¿cierto?, de nuestra historia. El entorno de las civilizaciones es muy importante. Cuando hablamos de entorno nos referimos obviamente al contexto, ¿cierto?, espacial, donde estuvieron ubicados. Y para entender estas civilizaciones es importante entender dónde se desarrollaron. Está directamente involucrado. Primero tenemos que los lugares donde se ubicaron estas civilizaciones deben poseer condiciones óptimas para la agricultura. Todas ellas se dedican, ¿cierto? La principal actividad es la agricultura, por lo tanto, las condiciones para la agricultura son fundamentales, ¿ya? Van perfeccionando técnicas de cultivo y técnicas de riego, ¿ya? Además, tenemos ahí en la imagen, ¿cierto?, que estos ejemplos de civilizaciones, para el caso de Asia se conoce este territorio que abarca Mesopotamia y Egipto como el creciente fértil. El creciente fértil tiene ciertas características que lo hacen un lugar óptimo, ¿cierto?, para el cultivo de algunos cereales, ¿verdad?, y del asentamiento humano, ¿ya? Cuando hablamos de condiciones óptimas nos referimos al clima, ¿cierto?, a las condiciones espaciales, ¿cierto?, al ambiente y también, por supuesto, a la presencia de los ríos. En el caso de Europa nos encontramos con el mar Mediterráneo como espacio, ¿cierto?, que envuelve a la civilización minoica, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de América, Mesoamérica y los Andes centrales también poseen condiciones óptimas para el asentamiento de estas culturas. Lo mismo, tenemos climas que permiten, ¿cierto?, la vida humana. Tenemos también la presencia de ríos y de mesetas que van a permitir los cultivos, ¿ya? Por último, los recursos hídricos, como dijimos, la presencia de los ríos es un factor común en estas civilizaciones. Si nos fijamos en Egipto, por ejemplo, tenemos la presencia del río Nilo. Este río Nilo le va a otorgar, ¿cierto?, la característica a toda su ribera, a todo lo que está alrededor del río, una capacidad, una muy buena capacidad agrícola. ¿Por qué? Porque cuando son las crecidas del río Nilo, ¿cierto? Cuando el río crece, cuando lleva más caudal, principalmente en las épocas más lluviosas, ¿cierto? Todas estas zonas que se inundan, ¿cierto?, van a transformarse en zonas altamente fértiles. Va a quedar esta especie como de barro, de humus, que va a cubrir la ribera del río, donde los egipcios van a poder cultivar. Tenemos Mesopotamia, que está entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Por lo tanto, es el mejor ejemplo de la presencia de los ríos y su gran importancia para el desarrollo de las civilizaciones. Y por último tenemos, esto como parte de los ejemplos, el río Indo en el caso de la civilización india. El río Indo hasta el día de hoy es de gran importancia para la civilización india, ¿ya? No solamente como un elemento que les permite, ¿cierto?, adquirir el recurso hídrico, sino que también tiene mucho significado simbólico, mucho significado religioso, es muy vital para la vida de los hindús. Acá tenemos otro mapa, ¿cierto?, con la distribución de estas civilizaciones. Como les dije, las primeras están en el sector de Oriente Próximo y Asia, ¿verdad? Y tenemos las de América, las pertenecientes a nuestro continente, en Mesoamérica o América Central, ¿cierto? En el territorio que nosotros comúnmente conocemos como el territorio azteca, tenemos a la cultura olmeca, ¿cierto? Y en los Andes centrales, territorio que nosotros identificamos como territorio inca, tenemos a la cultura chavín, ¿ya? Arriba, ¿cierto? Ya habíamos mencionado alguna, Egipto, Mesopotamia, la India, agregamos a China.
que también, como pueden observar, en su núcleo de desarrollo, ¿cierto? Que es lo que está más cafecito, tenemos el río Amarillo. Ya el río Amarillo es de vital importancia, ¿cierto? También para la civilización china. Tenemos entonces una importante presencia de ríos en el desarrollo de estas civilizaciones. De igual manera, para el caso de los olmecas y de la América Andina, ¿cierto? En la cultura chavín, la presencia del océano también es de vital importancia, o del mar Mediterráneo en el caso de los fenicios y de los mícenas. Bueno, ya lo habíamos mencionado de alguna manera, la ciudad, ¿cierto?, va a ser de vital importancia para estas civilizaciones, ya lo habíamos mencionado de alguna forma. Las ciudades son los centros de desarrollo y organización de estas civilizaciones. Acá tenemos dos fotos, una de ellas pertenecientes a Mesopotamia, ¿cierto? Es una recreación de cómo habría sido una ciudad, ¿cierto? De la civilización mesopotámica, de los sumerios, ¿ya? Donde podemos observar enormes, ¿cierto?, murallas. Es una ciudad amurallada, ¿cierto? Y destacando por sobre el resto de la ciudad, tenemos unos edificios que probablemente sean de carácter político o religioso, o sea, templos y palacios. Ambos dos ocupadas por personas muy importantes para la sociedad de Mesopotamia, como son el gobernante, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con los templos. Abajo, ¿cierto? Tenemos una ciudad olmeca, ¿cierto? Como podemos ver, los olmecas ya utilizaban, ¿cierto?, las técnicas de pirámides que fueron tan desarrolladas por los aztecas, ¿ya? Todavía encontramos vestigios, aunque no en muy buenas condiciones, pero encontramos registros de estas ciudades, las cuales eran bastante organizadas, donde también hay templos y lugares ceremoniales, y también hay edificios de carácter público, ¿cierto?, o institucionales donde hay ciertas autoridades. Gran cantidad de población vivía en estas ciudades, incluso miles de personas, ¿ya? En estas ciudades habían todo tipo de actividades productivas, y alrededor de ellas tenemos las actividades de carácter agrícola, ¿ya? Dentro de la ciudad se desarrollan labores técnicas más que nada, y obviamente que eran lugares de vivienda. Toda esta organización de la ciudad va a conllevar también el surgimiento de grupos sociales que viven en estas ciudades, y tiene relación con, ¿cierto?, estas labores muy específicas que van a empezar a desarrollar las personas dentro de la ciudad. Depende de la labor que estas personas ejecuten, su importancia dentro de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, se van a ir separando algunos miembros de la sociedad de otros, lo que va a ir obviamente formando clases o grupos sociales, ¿ya? Las relaciones entre estos grupos sociales eran bastante complejas, ¿ya? Complejas en qué sentido, no en que sean difíciles, sino que tenían significados, tenían ciertas normas, ya, donde obviamente hay grupos de la sociedad que no se van a topar, que no se van a poder juntar, ya. Eso va dependiendo de cada grupo social. Hay edificios, como ya lo dijimos, de carácter político y religioso. Continuando con el tema de la sociedad, ¿cierto? Ya dijimos que hay una estratificación, o sea, hay una separación, ¿cierto? Muy jerarquizada, o sea, hay unos por sobre otros, ¿ya? Tenemos la clásica imagen de la pirámide social, que nos sirve muy bien para ilustrar, porque esto nos muestra la jerarquía, ¿cierto? Arriba en la punta tenemos el grupo más importante, la clase más importante, y a medida que vamos bajando, vamos disminuyendo en importancia. Aunque disminuir en importancia también implica aumentar en cantidad, ¿ya? Los más privilegiados son siempre los menos, y la gran mayoría es los que tienen menos privilegio. La estratificación social, la división del trabajo era una característica de las ciudades, ya lo mencionamos. Por esto, un grupo pequeño fue aumentando su poder, situándose sobre el resto, lo que produjo esta jerarquía social. Acá tenemos esta representación piramidal, ¿cierto? Donde arriba tenemos la máxima autoridad política y su familia, ¿ya? En general, la figura y poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino, que quiere decir muchas veces asociaba a este gobernante con una especie de dios. Se le otorgaban también características divinas. Clásico ejemplo, ¿cierto?, es el faraón en Egipto, ¿ya? Que era una persona intocable, que no se le podía mirar y que se le atribuían ciertas capacidades divinas, ¿ya? Sacerdotes y altos funcionarios del Estado.
la religión pasó a ser un elemento muy importante para las primeras sociedades, las primeras civilizaciones. Por lo tanto, quienes estaban vinculados a la religiosidad, a la cosmovisión, como los sacerdotes, ocupaban un lugar privilegiado dentro de la sociedad, ¿ya? Asimismo, altos funcionarios del Estado. ¿Quiénes se transformaban en altos funcionarios del Estado? Bueno, personas que tenían una capacidad organizativa especial, ¿cierto? Y también personas que pertenecieran a familias tradicionales de la sociedad, ¿cierto? Y que tuvieran algún poder destacado, ¿cierto? Los miembros del ejército siempre también van a tener un lugar bastante privilegiado. ¿Ya? Administradores y generales del ejército, dice ahí. Grupo minoritario de la sociedad que gozaba de privilegios y de poder político y religioso. En un tercer escalón tenemos los comerciantes y artesanos. Ya lo dijimos, quien tiene alguna capacidad, ¿cierto?, de crear o de ejecutar alguna labor, ya sea artesanal o ya sea más elaborada, labores especializadas, ocupan también un espacio no menor, ¿ya? Dice, no correspondían todas las civilizaciones a un grupo homogéneo. O sea, en todas las civilizaciones no eran personas similares, ya que podían existir grandes diferencias en cuanto a privilegios y riquezas. Por ejemplo, un comerciante, una persona que se dedica al comercio con otra civilización o con otros grupos, generalmente ellos podían concentrar grandes cantidades de productos o de dinero, ¿ya? Por lo tanto, ellos efectivamente tenían una posición bastante privilegiada, puesto que podían pagar, ¿cierto?, por esos privilegios, ¿ya? No así, por ejemplo, una persona que se dedicara a una labor especializada como la metalurgia, ¿ya? Pero que también eran parte, ¿cierto?, de este grupo de artesanos. Más abajo tenemos a la población campesina, las personas que se dedicaban a la agricultura, que si bien es una labor muy importante, ¿ya?, muy importante, porque es la base de la economía de estas sociedades, tampoco es una posición muy privilegiada, ¿ya? Su trabajo sustentaba a toda la sociedad, como dice ahí. Y por último, en todas estas civilizaciones que vamos a revisar, encontramos el elemento esclavista. La gran mayoría de ellas tenían, poseían y ocupaban, ¿cierto?, una gran cantidad de mano de obra esclava. ¿Para qué? Para la ejecución de ciertas labores forzadas, como la construcción de los edificios, ¿cierto? Principalmente para eso, y para la servidumbre, como parte de la servidumbre, ¿cierto?, de los grupos más acomodados. No tenían libertad y estaban obligados a trabajar para particulares y para el Estado. Se podían dedicar a innumerables labores, siendo sus condiciones de vida muy distintas según la labor que desempeñaban. Por ejemplo, tenemos una persona que sirve en una casa de un miembro, ¿cierto?, de la clase alta, que son sirvientes, tienen una posición bastante más cómoda que un esclavo que trabaja en las canteras, por ejemplo, extrayendo piedras o en la construcción de algún edificio. ¿Ya? Si bien tienen la misma posición de esclavo, ¿cierto?, la vida que llevan es muy diferente. Vivir en una casa, habitación, cocinando y sirviendo a su señor es mucho más cómodo, ¿cierto?, que trabajar fuera en las canteras, donde la mayoría de los esclavos morían muy jóvenes por las pésimas condiciones de vida. Y como ya lo mencionamos, ¿cómo se gobernaban estas ciudades? Encontramos elementos de la primera forma de organización de Estado, ¿ya? Estas ciudades-Estado. ¿Qué quiere decir? Ciudades que funcionan verdaderamente como un país, tienen instituciones, poseen una organización, poseen funcionarios, ¿ya? Tienen labores bien divididas y determinadas. Una sociedad que vive y que se desarrolla dentro de este Estado, ¿ya? Posteriormente se transformarán estas organizaciones de ciudades-estado en grandes imperios. ¿Qué quiere decir imperio? Que es una organización bastante centralizada del poder, ¿cierto? Donde hay una figura que lidera, una figura que sobresale, que es la del gobernante, y donde va a haber una paulatina expansión del territorio. La religiosidad. Un elemento muy presente y muy importante para todas estas primeras civilizaciones, ya tiene que ver con la religión. La religión es un elemento que acompaña al hombre desde muy temprano, ya, a todos los seres humanos, y tiene que ver con la búsqueda de
una explicación, de una verdad. Los seres humanos siempre están en una constante querer explicar lo que sucede a su alrededor. Y la religión va a entregar ciertas respuestas. ¿Como respuestas? Bueno, respuestas a fenómenos que ocurren a su alrededor, como por ejemplo el origen del mundo, los fenómenos de la naturaleza, la vida, la muerte. Todo esto se va a vincular, ¿cierto?, a la presencia de divinidades, ¿cierto?, de dioses que van a controlar estos aspectos, la vida, la muerte, la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, estas primeras religiones, ¿cierto?, estos primeros desarrollos de la religiosidad son de carácter politeísta. O sea, tenemos gran cantidad, ¿cierto?, de dioses, los cuales tienen diferentes funciones. A diferencia de nuestra sociedad actual, que es de carácter monoteísta. O sea, la gran mayoría, por supuesto, de la sociedad occidental es de carácter monoteísta y cristiana, ¿ya? Se asocia, ¿cierto?, al poder político con el poder divino. Ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Las autoridades se les otorgaba características de dioses, como el caso del faraón en Egipto. Acá tenemos ejemplos, ¿cierto?, de divinidades, de dioses egipcios, donde si ustedes los observan, gran cantidad de ellos tienen características animales, ¿ya? Gran cantidad de ellos tienen características animales y están asociadas, ¿cierto?, a ciertos elementos importantes para la vida de los egipcios. Por ejemplo, tenemos a Ra, ¿cierto?, que es el dios sol y de la vida, muy importante, el principal para los egipcios, que fue, ¿cierto?, que está representado por una cabeza de un halcón, ¿ya?, y por un disco del sol, ¿ya? El sol siempre representa la vida para todas las sociedades, ¿ya? Luego tenemos Osiris, ¿cierto?, que está ahí momificado, el dios de la agricultura y la resurrección, ¿ya? Tenemos a Isis, Horus, Amón, Hathor, Sekhmet, Anubis, Tot y Set, ¿ya? Todas ellas asociadas, ¿cierto?, a la vida, a la muerte, la sabiduría, ¿ya? Tenemos a un Anubis, ¿cierto?, que es bastante importante para los egipcios, que tiene que ver con la guía de los muertos para la continuidad de sus vidas, ¿cierto?, en el más allá. El desarrollo técnico es otra de las características de todas estas primeras civilizaciones, ¿ya? Obviamente que son en distinto grado y hay elementos comunes, ¿cierto?, como el ejemplo que tenemos acá, que es la escritura, ¿ya? La población con labores especializadas en las ciudades se dedica a perfeccionar ciertas técnicas, ya lo dijimos, ¿cierto? La metalurgia, el sistema de contabilidad y escritura. Lo que tenemos acá es una tabla de escritura cuneiforme perteneciente a Mesopotamia, ¿cierto?, donde ya podemos observar que hay una forma, ¿cierto?, simbólica de representar ciertas ideas. No solamente lo logran en Mesopotamia, se logran en otras civilizaciones, pero esta es el registro más antiguo, ¿cierto?, de una escritura simbólica en una piedra, ¿ya? ¿Cómo quedó este vestigio? Bueno, porque los mesopotámicos escribían en estas tablas, ¿cierto?, que eran más bien una superficie gredosa. Sobre una tabla se ponía greda, ¿cierto?, fresca, y sobre ella se escribía. Una vez que la greda se secaba, ¿cierto?, quedaban de alguna forma impresas, ¿cierto?, estos símbolos que para ellos obviamente simbolizan conceptos, ideas, todavía no letras propiamente tal como nosotros las conocemos, pero sí la mayoría son conceptuales, representan conceptos. Al igual que como lo hicieron los egipcios con los jeroglifos, ¿ya?, que son bastante conocidos y que también representan ideas, conceptos. La contabilidad también fue muy importante para estas civilizaciones. El poder contar se transformó en una necesidad muy importante por la gran cantidad de recursos que van a movilizar estas sociedades, ¿ya? Contabilizar, por ejemplo, los excedentes de la agricultura, la cantidad de población a la que hay que alimentar, pero que también paga impuestos, ¿ya? Por lo tanto, llevar un conteo es muy importante para estas sociedades, y las personas que se dedican a ello, los contadores de aquella época, poseen una posición bastante privilegiada dentro de la sociedad. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, al igual como tenemos en la escritura, que es el trabajo con los metales, la metalurgia.
como ya se los había mencionado en unas clases anteriores, ¿cierto? La famosa edad de los metales, como se le conoce, ¿cierto? Donde hay en distintos periodos de esta etapa, ¿sí? O sea, de este desarrollo de los metales, se trabaja con distintos elementos metálicos, con distintos metales. Tenemos una edad del cobre, ¿cierto? Hace 2500 años antes de Cristo aproximadamente, en la época donde se construyeron las famosas pirámides egipcias. ¿Ya? El primer metal utilizado para la elaboración de instrumentos es el cobre. Es un metal bastante blando, por lo que no resulta demasiado útil en la construcción de armas y herramientas, pero sí mucha función con respecto a utensilios, ¿ya? Y también joyas. Luego, ¿cierto? Tenemos la edad del bronce, que está ahí en el medio, ¿cierto? Hace 1800 años antes de Cristo aproximadamente, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Con ella se consigue mayor resistencia debido a su trabajo, a su bajo punto de fusión, o sea, necesita no mucho calor para poder ser moldeado. Es fácil de fundir y trabajar. Supone un gran avance en la fabricación de armas, utensilios domésticos y herramientas agrícolas. Y por último tenemos la edad del hierro, ¿cierto? El hierro como metal mucho más resistente y de larga duración que los anteriores. Hace 800 años desde Cristo aproximadamente. Es más abundante y más duro, resiste más que el bronce, ¿ya? Sin embargo, dado su alto punto de fusión, es más difícil de trabajar. ¿Qué quiere decir más alto punto de fusión? Que requiere de más calor, ¿ya? Y ustedes comprenderán que como no hay elementos tecnológicos para producir, grandes elementos tecnológicos para producir este calor, va a ser de difícil cierto trabajo. Bueno, con esta última diapositiva vamos a ir cerrando la clase, ¿cierto? Nos propusimos conocer las características, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones. Fuimos capaces de observar que todas las civilizaciones tienen elementos en común que las configuran, ¿cierto? Como por ejemplo el desarrollo de ciertas tecnologías, la presencia de grandes ciudades muy organizadas, una estratificación de organización social bastante compleja y bastante jerarquizada. Tenemos el elemento religioso muy importante para todas estas civilizaciones, ¿ya? Lo más importante es que no vamos a poder abordarla, ¿cierto? Una a una por un tema temporal, pero yo les he dejado, ¿cierto?, videos para que vayan conociendo alguna de ellas, ¿ya? Es muy hermoso conocer el desarrollo de estas civilizaciones. Hay unas que son bastante conocidas, otras menos. Los invito a conocer las civilizaciones de nuestro continente, porque muchas veces se habla de Egipto, de Grecia, de China, pero muy poco se conoce sobre las civilizaciones americanas, que fueron muy hermosas, de gran desarrollo, y no olvidemos que también forman parte de nuestra vida y son nuestros antepasados. Así que los invito a recorrer, ¿cierto?, estos videitos que les dejé para ir conociendo algunas de estas civilizaciones. Chao, chao.